Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a esta comparecencia en la que damos cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, en este caso en la reunión mantenida hoy día 12 de junio. En primer lugar, se ha dado cuenta de la situación epidemiológica en nuestra ciudad y que, como saben, nos congratulamos de la situación actual en la que hay 0 casos en esta situación de la ciudad de Ceuta y en esta pandemia. Nos congratulamos, por tanto, de esta evolución importante que ha habido en estos últimos días y que, además, es una situación que no se daba en nuestra ciudad desde hace más de 80 días. Por tanto, felicitarnos todos por el cumplimiento de las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, mascarilla, etcétera, que de manera cada día con más avances se están llevando a cabo por parte de los ciudadanos de nuestra ciudad, y seguir insistiendo en que esas medidas hay que seguir cumpliéndolas para no caer en ningún rebrote en el futuro. En relación a los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy, por parte de la Consejería de Fomento y Turismo se ha llevado, y de acuerdo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, una ampliación de licencia de hamburguesería a terraza en un local situado en la carretera de servicio y, por otro lado, una licencia de implantación de actividad de bar en un local situado en la calle Jáudenes. La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales ha dado cuenta que, tras el decreto de la Presidencia del pasado 2 de marzo de la nueva estructura de Gobierno, se ha llevado a cabo la adecuación de las comisiones permanentes del Pleno de acuerdo a esa, como digo, a esa nueva estructura. La Comisión Informativa de Presidencia y Relaciones Institucionales asumirá, por tanto, también todos los asuntos que sean competencia de Presidencia, y la Comisión de Hacienda, Economía y Función Pública asumirá también las funciones de la Comisión Especial de Cuentas. El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos también ha dado cuenta de la declaración de servicio esencial al de socorrismo y salvamento para, de esta manera, poder contratarlo de una manera ágil, teniendo en cuenta pues, que el procedimiento ordinario estaba a expensa de resolución de recursos y, fundamentalmente, por la suspensión de los plazos y procedimiento administrativo durante todo este periodo de alarma. Circunstancia esta que lo que hace es, para que las playas puedan disponer de este servicio de la manera más rápida posible, es esta declaración a la que le estoy indicando. En todo caso, se trata de una contratación que se realiza de manera temporal y hasta que se resuelvan los recursos o se retrotraiga el expediente de licitación. Y el objetivo es que el servicio se preste en las mismas condiciones que se prestaban en el verano anterior y a partir del día 15, que es el inicio de la temporada oficial de baños. Estos son los asuntos que se han tratado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno y estoy a la disposición de ustedes para las preguntas que quieran formularme. Sí, yo quisiera preguntarle por el asunto de los autobuses, que se dijo que en unos días iba a estar listo el contrato. Me gustaría saber si ya está listo y está definido exactamente los términos de ese contrato. Bueno, está ya en proceso de adjudicación. En los próximos días lo tendremos. Evidentemente, los procedimientos administrativos llevan sus plazos, pero lo que sí le puedo indicar es que se está trabajando de manera continua en este asunto para tenerlo a la mayor brevedad posible. A mí me gustaría preguntarle por la comisión la comisión de reestructuración de la ciudad. Se hizo una reunión hace creo que un par de semanas entre el presidente de la ciudad y los líderes sindicales de UGT y comisiones obreras. Me gustaría saber si ya hay respuesta, si ellos van a formar parte de esa comisión, si le han manifestado algo, si el presidente de la ciudad ha dicho algo al respecto de si van a formar parte de él y si la ciudad va, además, en la mesa de diálogo social que existe en la delegación del Gobierno, va a participar en ella. Bueno, en cuanto al primer asunto, no ha sido tratado en estas reuniones. Entiendo que la postura de
del Gobierno de la ciudad siempre ha sido que en este proceso de análisis y búsqueda de un planteamiento de reestructuración económica de la ciudad participen el mayor número tanto de agentes sociales, económicos, etcétera, partidos políticos, y en esa línea es la línea que viene defendiendo el Gobierno de esta ciudad. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, pues todo este proceso lo está coordinando el vicepresidente segundo del Gobierno y está desarrollando pues los contactos con la delegación de Gobierno al respecto. Pregunta de Ceuta Actualidad. ¿Tiene el Gobierno decidido a qué dedicará el dinero que ahora destina al ingreso mínimo de inserción social? Y si podría precisar de qué cantidad destina la ciudad al IMIS. Bueno, la cantidad que venía destinando la ciudad al IMIS y que estaba recogido en los presupuestos iniciales para este año 2020 era de 500.000 euros, y más 200.000 euros que estaban condicionados a la percepción de los 7,2 millones de subvenciones del Estado que ya todos conocemos. Por tanto, 700.000 euros para este año, 200 condicionados. En cualquier caso, la situación de la pandemia, pues, y ya lo hemos indicado en diferentes ocasiones, y el presidente de la ciudad en sus comparecencias semanales también lo ha dicho, pues evidentemente el presupuesto de la ciudad necesita un cambio importante, puesto que se han generado una serie de gastos y una disminución, evidentemente, de ingresos que son importantes y que no pueden mantenerse esos presupuestos que fueron aprobados inicialmente. Por tanto, en ese punto, bueno, pues cuando se trabaje, que ya se está trabajando por parte de la Consejería de Economía al respecto, pues se delimitará todas las partidas presupuestarias de gastos y de ingresos de la ciudad. Pregunta del diario El Español. ¿Cómo valora el Gobierno de Ceuta que las autoridades marroquíes hayan planteado este verano una operación Paso del Estrecho sin pasar por Ceuta y por Melilla? ¿Y qué repercusiones puede tener de tipo económico o social para la ciudad? Bueno, en primer lugar, y esto lo ha dicho el presidente de la ciudad en todas sus comparecencias y además en todas las reuniones o videoconferencias con el presidente del Gobierno y con los presidentes autonómicos que se vienen desarrollando todos los domingos, y lo dijo en este último domingo también, pues siempre se ha pedido que se cuente por parte del Gobierno con la ciudad de Ceuta para dar nuestra opinión al respecto en relación con la operación del Paso del Estrecho. En todo caso, no tenemos constancia a día de hoy, o en este momento actual todavía, de que esto que me formulan en la pregunta pues sea así oficialmente. No tenemos mayor constancia. Se sigue en conexión con la delegación del Gobierno, tanto por la vicepresidenta primera como por el consejero de Sanidad y vicepresidente tercero del Gobierno, pues teniendo las reuniones habituales con la delegación del Gobierno, y en este aspecto concreto pues todavía no hay una comunicación oficial por parte del Gobierno. Ya que estamos en la jornada donde públicamente se comunicará el pase a la fase 3 y demás, ¿tienen ya algún anticipo el Gobierno de esas reiteradas reuniones de videoconferencia del consejero de Sanidad con el ministro, si ya de alguna forma informal le ha anticipado que se va a producir o no? No, todavía no tenemos esa confirmación del pase a la fase 3. Lo que sí, que se ha hecho todo el trabajo que hay que hacer para poder pasar a la fase 3. Esto creo que dio cuenta el consejero de Sanidad en su rueda de prensa de ayer. Y bueno, pues estamos también en la situación epidemiológica de la ciudad, ha evolucionado muy favorablemente, y esperemos y deseemos que podamos pasar a la fase 3 y que lo sepamos durante el día de hoy. Bueno, no haya OPE, bueno, y luego le preguntaban por las consecuencias. Usted ha sido consejero hasta hace poco de Hacienda. ¿Qué pierde la ciudad si no hay OPE por Ceuta? Bueno, la situación
actual y en este año, con la pandemia y con la vulnerabilidad que Ceuta tiene en este ámbito sanitario y, evidentemente, fronterizo con un país tercero, pues desde este Gobierno hemos manifestado desde el primer momento que la situación de cautela es la que tiene que presidir todo este asunto y, evidentemente, pues si en este año la operación no tiene que pasar por Ceuta, pues no, tampoco es una situación mala. Nosotros aquí entendemos que lo primero que tiene que primar es la seguridad sanitaria de nuestra ciudad, que se dé respuesta desde el hospital a los posibles rebrotes que puedan surgir de la enfermedad, que esperemos que no surjan, y, por tanto, desde ese punto de vista, evidentemente, el que pasen por la ciudad el menor número de personas, pues es una garantía para poder tener esta situación. Y desde el punto de vista económico, bueno, pues tampoco, y eso lo conocemos creo que todos, tampoco ese paso de la OPE pues redundan en un aumento de los ingresos para la ciudad, porque ya conocemos que son entradas masivas, que además se tuvo que destinar una explanada, la explanada del embolsamiento, para poder ahí albergar a todos los vehículos que venían y que quieren pasar a Marruecos con habitualidad, y lo que hacían es quedarse ahí y luego pasar a la frontera. O sea que en ese punto pues tampoco va a ser muy negativo. Sí, igual ya está contado. ¿Cuál es la adjudicataria del servicio y cuál es ese tiempo temporal que se le va a adjudicar provisionalmente? Sí, bueno, el tiempo temporal está relacionado, como he dicho, a la resolución de los recursos y no tengo el dato, pero entiendo que esto lo que se trata es de, bueno, en la situación actual, que es una situación de declaración esencial del servicio, pues mantener una especie de prórroga con lo que tenían con anterioridad. Pero, como digo, es algo temporal y que depende también de la resolución de los recursos y del expediente de licitación que se está elaborando. ¿Y qué adjudicataria es? Bueno, la misma que... No es adjudicataria, es una prórroga del servicio que estaban desarrollando el año anterior. ¿Algo más? Sí. Yo quisiera preguntarle... precisamente esta semana, tanto PSOE como Caballas han propuesto el empleo de parte del dinero de los 25 millones en algunas actuaciones. De hecho, por ejemplo, Caballas planteaba que era un buen momento para hablar de la unidad de radioterapia o, en materia educativa, mejorar lo que son las prestaciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Ministerio de Educación entiende que, además, ese dinero que se entrega a las diferentes autonomías, también a Ceuta, debería emplearse en mejorar los centros escolares, aunque no es competente la ciudad autónoma en esa materia. La ciudad tiene claro que o va a emplear algo de esos 25 millones en sanidad y educación, o para nada, y ya descartamos esa posibilidad. Bueno, como antes le he dicho, lo que estamos haciendo o está haciendo la Consejería de Economía y Hacienda y Función Pública, evidentemente, es analizar los presupuestos existentes para el año 2020 y reestructurarlo con la situación en la que nos encontramos. Ya creo que dio respuesta el presidente de la ciudad en la rueda de prensa del pasado martes acerca de estos 25 millones y de su utilización. En definitiva, lo que se trata es de poder enjugar el déficit al que estos presupuestos de la ciudad iba a incurrir por estos motivos de la caída de ingresos que se han producido y que se están produciendo en nuestra ciudad y el aumento de gastos sanitarios y sociales que la ciudad ha venido a responder en esta situación de pandemia. En definitiva, lo que se trata es de que no exista déficit en los presupuestos de la ciudad, que ese déficit lo asume el Estado de la Nación y lo que hace es transferir a las comunidades autónomas y ciudades autónomas unos importes para que las mismas puedan enjugar la situación de déficit a la que incurren por la caída de ingresos y por los gastos sanitarios y sociales a los que han tenido que afrontar
y que tenemos que afrontar en esta situación de pandemia. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes.